En la Biblia encontramos numerosos lugares donde Dios es presentado bajo la figura de un padre. Incluso la oración tipo que enseñó Yeshua a sus discípulos estaba encabezada por la fórmula Padre Nuestro. ¿Qué significa tener a Dios como padre? Pues al haber buenos, pero también malos padres, ¿podría esto traernos una referencia menos positiva de Dios? Shalom, queridos Jabrim. Mi nombre es Isaac Ben-Aor. Y en el shiur de hoy intentaremos acercarnos con la ayuda del cielo a algunos conceptos que giran alrededor de la figura paternal de Dios. Y el primer aspecto que nos gustaría destacar sería la obligación de todo padre de familia de proveer sustento para sus hijos. Yeshua también se hizo eco de esta realidad cuando afirmó: «No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros le pidáis». Mateo 6:8. Y esta declaración venía precedida por lo que podríamos llamar una declaración de intenciones, donde el maestro desmarca la oración de cualquier otra consideración que no sea la de una íntima conexión con Dios. Por ejemplo, se citan a aquellos que oran en público para que los demás los escuchen, siendo esta su auténtica prioridad, quedando en un plano secundario si sus palabras han llegado o no hasta Dios, pues su verdadero objetivo era ser visto de los hombres. Las dádivas que un padre otorga a sus hijos son enunciadas por Yeshua bajo dos aspectos que podríamos definir de esenciales, según lo que hemos escrito. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Mateo 7, del 9 al 11. En el contexto de esta enseñanza, las buenas dádivas, lo que en hebreo sería matanot tovot, debe ser interpretado literalmente. Esto es, en el sentido de que Dios provee siempre nuestro alimento, como también dijo el salmista. Tú les das su alimento a su debido tiempo. Tú abres tu mano y satisfaces a todo ser viviente con favor. Salmos Teilim 145, 15 y 16. Sin embargo, en otro pasaje casi paralelo al anterior, el maestro nos declaró lo siguiente: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Lucas Nakai 11, del 11 al 13. Aquí vemos de forma clara cómo el alimento al que Yeshua se está refiriendo, usando las figuras del pan, del huevo o del pescado, es de carácter espiritual. Pues aquí la dádiva en cuestión no es tanto el alimento del cuerpo, sino el del alma, y nada menos que recibir un grado de Ruach HaKodesh. Regresando a nuestro modelo terrenal de las funciones de un padre, extrapolamos claramente las dos enseñanzas, pues la tutela de éste debe ir más allá de los elementos materiales, por otro lado imprescindibles para la vida, como pueden ser el alimento o el cobijo, sino que el progenitor, además, deberá proveer al niño de una educación en los principios espirituales que comportan su fe. Hasta aquí, todo claro. Pues la citada enseñanza nos transmite estos principios, yo diría que de manera sencilla y diáfana. Pero lo que realmente nos extraña son las metáforas que emplea Yeshua para describir la forma en cómo un padre nunca respondería a las demandas de un hijo. Esto es, dándole una piedra en vez de un pan, que le rompería los dientes, una serpiente en vez de un pescado, porque imagínense, la picadura de una serpiente le podría resultar fatal, y asimismo sucedería si en lugar de un huevo le diese un escorpión. Si aún siendo malos los hombres saben cuidar a sus hijos con esmero, ¿qué sentido tienen estas metáforas?
Aquí debemos aceptar una realidad no siempre bien entendida. Dar a los hijos lo que piden no siempre es bueno, y negarles su deseo no siempre es malo, pues esto atiende en lo macro al esquema en cómo Dios dirige su mundo, a la llamada Hashgacha Peratit, como apreciamos en el esquema de las Sefirot. Y aquí vemos el esquema de las 10 Sefirot, donde se aprecian las 3 vías por las que desciende el Shefa Kodesh, el flujo sagrado con el que Dios alimenta y sustenta toda su creación. A la derecha se encuentra el Gesed, la gracia divina, la cual otorga dádivas sin freno ni medida. Canal derecho, Gesed, gracia. A priori, esta opción se nos presenta como la más atractiva, pues a quien no le gusta conseguir todo lo que desea. El rey Salomón, que fue el hombre más sabio y también el más rico, y que tuvo la posibilidad de satisfacer hasta sus más pequeños deseos, llegó sin embargo a esta conclusión: hallaste miel, come lo que te basta, no sea que hastiado de ella la vomites. Proverbios Mishle 25:16. Este es el gran peligro de una gracia que se otorga sin medida, que al satisfacer todos los caprichos, pues, ¿qué nos puede ocurrir? Pues que lo que al principio era un pan, un pez o un huevo, se convierta en una piedra, una serpiente o un escorpión. Pues lejos de servir para una buena educación, acaba siendo un tropiezo para los hijos. Por eso los padres terrenales deben tomar consejo del Padre Celestial, quien sabe de qué cosa tenéis necesidad. Y añadiría, ¿y de qué cosa no la tenéis? La segunda vía descrita en nuestro anterior esquema de la Sefirot es la de la izquierda. Canal izquierdo, Gevurah, rigor. No cabe duda de que todo lo que implique restricción no goza de popularidad y en primera instancia suele ser recibido con desagrado. Y esto no es solo aplicable a los hijos, pues también resulta complicado para los padres. Pues no dar lo que te piden, pues al contrario, dar lo que te piden es muy sencillo y no exige mayores explicaciones. Pero es mucho más difícil decir que no y a la vez hacer comprender al niño que esa negativa es en realidad una expresión de amor, aún mayor quizás que si hubiera accedido a todas las peticiones. Aunque al niño, obviamente, siempre le va a parecer lo contrario. La tercera vía es la central, que sería una manera de síntesis de las dos anteriores. Canal central, Tiferet, belleza. En la mayoría de los casos, esta sería la vía más apropiada, pues implica equilibrio y armonía. Si bien en ocasiones es necesario irse al otro extremo, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, para nivelar una balanza que se encuentra del todo desnivelada. Y vistas estas cosas, ahora debemos preguntarnos, como hijos, cuál debe ser nuestra relación con nuestro Padre Celestial, o dicho más claramente, ¿qué es lo que esperamos recibir de Él? ¿Aspiramos a ser hijos vagos y malcriados o Hasbe Shalom? ¿Nos sentimos quizás como hijos maltratados? Para adentrarnos en estas realidades, acudiremos a un conocido pasaje de la Torá, que recoge una peculiar conversación entre Moisés y el santo, bendito sea, como fue dicho. Y le habló Dios a Moisés y le dijo, yo soy el Eterno. Éxodo Shemot 6.2. En su comentario a la Torá del Or HaHaim HaKadosh, él se pregunta sobre el porqué, la razón de esta declaración, pues ya anteriormente, en el 3.15, Dios le había dicho, el Eterno, el Dios de vuestros padres, y añade, este es mi nombre para siempre, Leolam, este es mi memorial por todos los siglos. Idem del mismo libro 3.15. En opinión del comentarista, el siervo fiel se había dirigido con anterioridad a Dios mediante palabras que no fueron del todo respetuosas, como se declara. Regresó Moisés al Eterno y dijo, Señor, Adonai, ¿por qué hiciste mal a este pueblo? Hemos citado en el mismo libro, en el 5.22. Si bien Moisés se encontraba aún al principio de su trayectoria como profeta,
y no había alcanzado todavía, ¿no?, ese altísimo nivel que le iba a caracterizar durante el resto de su vida, pero lo cierto es que él ya se encontraba suficientemente cerca de la revelación divina como para no cuestionar la voluntad de Dios. Interpretando el aparentemente mal resultado de su primer encuentro con Faraón como un fracaso, y este fracaso había añadido sufrimiento innecesario al ya de por sí maltratado pueblo de Israel. Otra explicación a estas palabras pasaría por las dudas que tuvo Moisés en el momento de su llamado, no por pensar que Dios estaba equivocando al elegirle Hasbe Shalom, sino por temor de que él mismo no fuese a estar a la altura de la misión que le estaba siendo encomendada. Pero vayamos ahora poco más allá del sentido llano de estas palabras, para adentrarnos en otros secretos espirituales. Como está escrito, y le habló Dios, Elohim, a Moisés y le dijo: yo soy el Eterno, Hashem. Éxodo Shemot 6:2. Dios se dirige ahora a Moisés bajo el apelativo de Elohim, esto es, a través de su atributo de juicio, el Midat Hadin. Pues como se verá a lo largo de esta historia, tanto el faraón como sus siervos se negarán a obedecer la orden de Dios de dejar salir a su pueblo, dando lugar a las famosas 10 plagas de Egipto. Pero, ¿tiene esto algo que ver con la relación personal entre Dios y Moisés? Pues debemos creer que sí. En un principio, Dios se había revelado a Moisés bajo su atributo de gracia, esto es, de la Midat HaChesed, que nos viene indicado por el nombre Yod-He Vevat-He, ¿no?, el nombre de las 4 letras, el cual nosotros pues expresamos como el Eterno. Pero ahora se muestra más riguroso en su relación, pues el temor del cielo no podía quedarse al margen de esta estrecha relación entre ambos. Y vemos como esta llamada de atención, esta llamada al orden, ¿no?, tras las desafortunadas palabras de Moisés, dio su fruto, pues en el futuro el siervo fiel no volvería a poner objeciones a las instrucciones divinas. Mas con todo, y la severidad con la que Dios le habló a Moisés, el versículo también nos declara: yo soy el Eterno, Hashem. Pues Dios no iba a apartar su atributo de gracia de Moisés, sino que este necesario rigor se iba a investir en el Gesed, según lo escrito: su izquierda, esto es, el atributo de rigor, esté debajo de mi cabeza, y su derecha, en referencia al atributo de gracia, me abrace. Cantares Shir Hashirim 2:6. Y esta historia nos ha servido como ejemplo para entender mejor cuál debe ser nuestra actitud a la hora de relacionarnos con nuestro Padre que está en los cielos. El ser humano es egoísta por naturaleza y el niño lo es mucho más, pues se halla bajo la tutela del Yetzer Hara, del mal impulso, de ese rey viejo y necio que no admite consejos. Eclesiastés Coelet 4:13. Y por desgracia son muchas las ocasiones en las que nos dirigimos a Dios como el hijo de la famosa parábola, donde se declara: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde. Lucas Nakai 15, 11 y 12. ¿Y para qué exigimos a Dios todos esos bienes? Que según nuestro criterio nos corresponden, tenemos derecho a ellos, para usarlos en su servicio y para multiplicarlos por 2, como se dice en otra famosa parábola. Muchas veces, y por desgracia, los queremos únicamente para irnos lejos de la voluntad divina y desperdiciarlos llevando una vida del todo inadecuada. Al menos el protagonista de esta parábola se arrepintió y regresó a la casa del padre. Pero no sería nada descabellado que algunos, cuando no les queda ya más opción que alimentarse de las algarrobas que comen los cerdos, echen la culpa a Dios de su estado y lloriqueen como hijos ingratos y consentidos, como si sus pecados no hubieran de tener consecuencias, y bastase con chasquear los dedos para que su Padre Celestial atendiese a cada una de sus equivocadas peticiones. Querido amigo, está escrito:
de la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Lamentaciones Ejá 3:38. Pero lo que nosotros llamamos malo, en realidad es también bueno. Pues como se dijo, nuestro Padre conoce todas nuestras necesidades y solo nos concede aquellas peticiones que van a ser para nuestro bien, y no esas otras que nos van a hacer tropezar. En este sentido, cuanto más rectifiquemos nuestro ser, nuestro, llamémosle, recipiente material, viviendo una existencia más acorde a la voluntad divina, también mayores dádivas espirituales y materiales recibiremos de lo alto. Por lo cual, dirijámonos siempre a nuestro Padre Celestial con el amor y el respeto necesarios, y no como esos hijos egoístas y malcriados. Y hasta aquí nuestro shiur de hoy. Shalom. Adir Ben Ahor, el poder y la luz del Mesías Yeshua.